Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de microeconomía. Para esta semana número 13 vamos a revisar los contenidos sobre el monopolio, en donde estudiaremos en esta primera parte los mercados en los cuales la empresa puede influir en el precio. También vamos a analizar el desempeño de la empresa en ese tipo de mercados en comparación con un mercado competitivo y examinaremos si realmente el monopolio es tan eficiente como la competencia. Sin más preámbulos, comencemos. El monopolio es una industria con una sola empresa que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos y que está protegido por una barrera que evita que otras empresas vendan dicho bien o también puede ser un servicio. Ahora, ¿cómo surgen los monopolios? Un monopolio tiene dos características claves. El primero, que no hay un sustituto cercano. ¿A qué me refiero? Que cuando una sola empresa produce bien en un mercado, si dicho bien tiene un sustituto cercano, la empresa enfrenta la competencia de los productores de esos sustitutos. Por lo tanto, un monopolio vende un bien o servicio que no tiene buenos sustitutos. El agua corriente y el agua embotellada son sustitutos cercanos para beber. Sin embargo, el agua corriente no tiene sustitutos efectivos para ducharse o para lavar un automóvil. Así que la empresa de servicios públicos de una localidad que suministra agua corriente, ¿qué es? Obviamente es un monopolio. Otra característica de los monopolios son que existen barreras a la entrada de nuevas empresas, barreras a este sector de la industria. Y las restricciones que protegen a una empresa de cualquier competidor potencial se denominan barreras a la entrada. En estas barreras de entrada existen tres tipos, las cuales son, primeramente, hay un tipo de barrera de entrada que se denomina natural. Es, digamos, es que a la entrada crean un monopolio de forma natural, es decir, una industria donde las economías de escala permiten a una empresa proveer un bien o servicio al mercado, digamos, completo al costo más bajo posible. Ejemplo de este tipo de barreras de entrada podríamos mencionar el monopolio de los proveedores de gas licuado, de las empresas de agua y de electricidad. También existen en las barreras de entrada la barrera de propiedad que se le dice, y es una barrera a la entrada que ocurre cuando una empresa posee una parte significativa de un recurso importante. Para esto tendría que citar un ejemplo de manera mundial, un caso que ocurrió en el siglo pasado, en donde una empresa que se llama De Beers controlaba hasta el 90% de la oferta de diamantes del mundo. Sí, actualmente no es que ha perdido participación, pues posee un poco más allá o menos del 65%. Pero sin embargo, este fue un buen ejemplo que crea o que ilustra qué significa una barrera de propiedad a la entrada. Además de estas dos, existe también una barrera legal a la entrada y son barreras legales porque crean un monopolio justamente con ese nombre, con un monopolio legal. Un monopolio legal que es cuando un mercado en el que la competencia y la entrada de nuevas empresas están restringidas por concesión de una franquicia que puede ser pública o una licencia gubernamental o una patente o por derechos de autor. Hablemos de cada uno de ellos un poco como para conocer de qué se tratan estas barreras legales. Primero nombramos a la franquicia pública. ¿Qué es? Bueno, es un derecho exclusivo que se concede a una empresa para que ofrezca un bien o servicio. Un ejemplo puede ser los servicios postales administrados por empresas públicas, las cuales tienen derecho exclusivo de manejar el correo de, digamos, primera clase que hubiera en un país. Otro tipo de barrera legal son las licencias gubernamentales.
Estas controlan la entrada de ocupaciones, profesiones e industrias particulares. Ejemplos de este tipo de barreras de entrada son las certificaciones públicas de algunas profesiones que pueden existir, como por ejemplo la de los médicos, la de los abogados, la de los odontólogos, quizás los profesores, un arquitecto y muchas otras. Aunque las licencias no siempre crean monopolios, sí logran restringir, ¿qué cosa? La competencia. ¿Ok? Otra barrera legal son las patentes, que es un derecho exclusivo que se concede a quien inventa un producto o un servicio. Además, también está el derecho de autor. ¿Y qué es? Es un derecho exclusivo que se concede al autor o al compositor. Pueden ser de obras literarias, de obras musicales, dramáticas o artísticas. Las patentes y los derechos de autor son válidos durante el tiempo limitado que varía y eso siempre depende de cada país. Pues hay países que realizan patentes y estas tienen su exclusividad o su validez hasta un periodo de 5 años. Hay otras que tienen el doble de años, pero insisto que eso depende del país en donde se obtenga este tipo de derecho o de patente. ¿Correcto? Bien. Además, una diferencia importante entre el monopolio y la competencia son las estrategias de fijación de precios que existen en un monopolio. ¿Sí? El primero determina su precio y el segundo lo que hace es discriminarlo entre diferentes precios. ¿Sí? Pero vamos a realizar una breve descripción de ellos. Sin embargo, vamos a hablar en este episodio, en esta parte 1, del primero. ¿A qué me refiero con el primero? Me refiero al el monopolio de precio único. Si una empresa debe vender cada unidad de su producción al mismo precio de todos los clientes, es un monopolio de precio único. ¿Ok? Yo les mencionaba hace un momento el ejemplo de la empresa De Beers que vende diamantes de un gran tamaño y de muy buena calidad al mismo precio a todos sus clientes. ¿Sí? ¿Por qué lo vende al mismo precio? Bueno, porque si éste intentara venderlos a un precio menor a unos clientes y a un precio mayor a otros, solamente ¿quiénes comprarían? Los que tienen un precio menor. Los demás, ¿a quién le van a comprar? No le van a comprar a la empresa, le van a comprar a los clientes que están comprando un precio menor. Entonces, esta empresa llamada De Beers es un monopolio de precio único. El otro monopolio que no vamos a analizar en esta parte inicial, pero sí lo haremos en una segunda oportunidad, es el monopolio de discriminación de precios, que en realidad es la práctica de vender diferentes unidades de un bien o servicio a precios distintos. Por eso se le denomina discriminación de precios. Muchas empresas lo utilizan, este tipo de monopolios, de discriminación de precios, como por ejemplo Microsoft vende su software, Windows y Office a diferentes precios e inclusive a distintos compradores. Los fabricantes de computadoras que instalan el software de nuevas máquinas, los estudiantes, los maestros, los gobiernos y las empresas, ¿qué hacen? Pagamos diferentes precios. Los productores de pizzas también tienen discriminación de precios porque ofrecen una segunda pizza a un precio más bajo que la primera. Entonces, estos son ejemplos de discriminación de precios, pero insisto, esto los analizaremos en una segunda oportunidad. Por ahora nos vamos a concentrar con el monopolio de precio único y veremos cómo toma sus decisiones acerca de la cantidad que producirá y sobre todo el precio que cobrará para maximizar sus utilidades. Continuemos. Vamos a hablar del precio único. Bien, ¿cómo decide la producción y el precio un monopolio de precio único? Para comprender cómo decide su producción y sobre todo el precio, un monopolio de precio único, hay que analizar primero el vínculo entre el precio e ingreso marginal. Para ello, voy a apoyarme en la siguiente tabla debido a que en un monopolio hay solo una empresa, como ya lo mencionamos en su concepto inicial, la curva de demanda de la empresa es también la curva de demanda del mercado. ¿Sí? Vamos a observar un ejemplo de una peluquería que se denomina la peluquería de Renata. Es la única proveedora de servicios de cortes de cabello en una pequeña ciudad, en una pequeña localidad. La tabla que les pongo en la pantalla muestra el plan de demanda del mercado. Por ejemplo, a un precio de $20, que les estoy encerrando ahí con una línea roja, nadie solicita cortes de cabello en
en esta peluquería llamada Renata. Si nadie le solicita a Renata un corte de cabello porque digamos que el precio es demasiado alto. Vean en la tabla que a $20 la cantidad demandada es 0. Entonces, cuanto más bajo sea el precio, ella hará más cortes por hora, tal y como ustedes lo están viendo allí en pantalla. A un precio de $12, que también lo acabo de encerrar en este momento, los clientes, ¿cuánto van a demandar ahora? Ahora demandan 4 cortes de cabello por hora. Está en ese renglón E. Allí se encuentra en el renglón E, está el ejemplo de que si el precio baja de 20 a 12, ahora sí hay una cantidad demandada de 4 cortes de cabello por hora. El ingreso total, que consiste en el precio multiplicado por la cantidad vendida, que está en el centro, digamos, de la tabla, y ustedes lo que hacen es simplemente multiplicar 12 por 4 igual a 48, tenemos ahí el ingreso total, y asimismo en cada uno de los renglones que se fijan. Ahora, veamos otro ejemplo, en donde le acabo de colocar la flecha azul, es el renglón D. La peluquería de Renata vende 3 cortes de cabello a $14 cada uno, y así el ingreso total de ¿cuánto es? Como les mencioné hace un momento, multiplicamos el precio por la cantidad, 14 por 3 es de 42. Encerrémoslos allí, ahí está. $42 es el ingreso total. El ingreso marginal es el cambio en el ingreso total como resultado del aumento en una unidad de la cantidad vendida. Por ejemplo, si el precio baja de $16, ubiquémonos en el renglón C. Allí estoy colocándole. En ese renglón C el precio es de $16, pero baja al escenario que estábamos analizando anteriormente, al renglón D que tiene un precio de $14. La cantidad vendida, ¿cuánto aumenta? Aumenta de 2 a 3 cortes de cabello por hora. El ingreso total, ¿de cuánto aumenta? Aumenta de 32 a $42 en ese escenario distinto con un precio más bajo, de modo que el cambio en el ingreso total de cuánto es. Fíjense, ahí lo encierro. El cambio es de $10, es decir, la diferencia entre 32 a 42 es de 10. Como la cantidad vendida aumenta en un corte de cabello, el ingreso marginal es igual al cambio en el ingreso total. Por eso les encerré en un círculo el valor de $10. El ingreso marginal se coloca entre los dos renglones para hacer hincapié en que está relacionado con el cambio en la cantidad vendida. Por eso ustedes se fijan que el 10 está entre los valores del renglón C y los valores del renglón D, para que vean que ahí está la relación, y lo mismo ocurre con los diferentes escenarios. Ahora, coloquemos una figura. En esa figura que está en pantalla se muestra tanto la curva de demanda del mercado como la curva del ingreso marginal. ¿Dónde está la curva de ingreso marginal? Ahí está, ahí la señalamos, que esta también ilustra el cálculo que acabamos de hacer en la tabla. Observe que a cada nivel de producción el ingreso marginal es menor que el precio. Fíjense, ahí está en la pantalla, y por lo tanto la curva del ingreso marginal se ubica ¿dónde? Se ubica por debajo de la curva de demanda. Ahí está la curva de demanda y la curva de ingreso marginal está debajo de ella. ¿A qué se debe? Aquí viene la pregunta. ¿A qué se debe que el ingreso marginal sea menor que el precio? Bueno, a que cuando se reduce el precio para vender una unidad más, hay dos fuerzas opuestas que afectan el ingreso total. Por lo tanto, si analizamos esto, observamos que la reducción del precio da por resultado una pérdida de ingresos, mientras que el aumento en la cantidad vendida genera un aumento de los mismos. Aclaremos un poco esto que acabamos de decir. Vamos a un ejemplo. A un precio tomemos el mismo ejemplo que estábamos haciendo ahorita, a un precio de $16, la peluquería Renata vende 2 cortes de cabello. Veamos, ahí encerremos en la gráfica $16, que es lo que hace, vende 2 cortes de cabello. Ahí está. Eso, ¿qué pasó? Bueno, ahora continuemos con el ejemplo y digamos que el precio de 16 baja a $14. Encerremos $14 y eso provoca de que ahora se vendan 3 cortes de cabello. Encerremos el número 3, cantidad de cortes de cabello por hora. Bien, entonces, el ingreso que tiene un aumento de $14 por el tercer corte, pero
ahora recibimos solamente 14 dólares, o más bien, la peluquería de Renata solamente recibe 14 dólares por los dos primeros, es decir, 2 dólares menos que antes. ¿Por qué digo 2 dólares menos que antes? Porque cuando ella cobraba 16 dólares por corte de cabello, tenía una demanda de 2 cortes de cabello, ¿ok? Entonces, esos 2 cortes de cabello lo hacía o tenía un precio de 16 dólares, pero ahora que ha bajado su precio, es verdad, aumentó un corte de cabello a lo que tenía anteriormente, pasó de 2 a 3 cortes de cabello, pero a un precio más bajo. Por lo tanto, ella está recibiendo 2 dólares menos que antes en los dos primeros cortes de cabello. Como consecuencia, ¿cuánto está perdiendo? Está perdiendo 4 dólares de ingreso en los dos primeros cortes de cabello que los hacía a 16 dólares. Entonces, para calcular el ingreso marginal, ¿qué tiene que hacer esta dueña de la peluquería, del negocio, que se llama Renata? Ella debe restar el aumento de su ingreso, que es ahora de 14 dólares, debe restarle la pérdida de esos dos cortes, que ya dijimos que era de 4 dólares, por lo tanto, su ingreso marginal, ¿de cuánto es? Ahí lo encierro. En ese punto es de 10 dólares. Es una cantidad menor que el precio. Bien. Ahora, el ingreso marginal y la elasticidad. Dado que el ingreso marginal de un monopolio, para eso voy a colocar una gráfica para poder ayudarme en la explicación, estamos hablando de monopolio de precio único y está relacionado con la elasticidad de la demanda del bien que ofrece, del bien o servicio. La demanda de un bien puede ser elástica, encerremos ahí la palabra elástica, es decir, la elasticidad de la demanda es mayor que 1, a pesar que ya lo revisamos en videos anteriores, lo estoy recordando ahora. También puede ser inelástica, vean cómo le encierro ahí la palabra inelástica, recordando qué significa esto, bueno, que la elasticidad de la demanda es menor que 1, o una elasticidad unitaria, es cuando la elasticidad de la demanda es igual a 1, bien. Insisto, esto ya lo vimos en videos anteriores, pero lo estamos recordando con el fin de continuar una explicación un poco más rápida. La demanda es elástica si una reducción de 1% en el precio provoca un incremento mayor que 1% en la cantidad demandada. Ahora, también la demanda es inelástica si una reducción de 1% en el precio del bien o servicio da por resultado un aumento menor que 1% en la cantidad demandada. Y por último, la demanda tiene elasticidad unitaria si una reducción del 1% en el precio da por resultado un aumento de 1% en la cantidad demandada. Esto, insisto, ya fue explicado en ejercicios anteriores. Bien, ahora, si observamos la figura, ahí estamos ilustrando la relación entre el ingreso marginal, el ingreso total y la elasticidad. A medida que el precio de un corte de cabello, para continuar con el ejemplo que estábamos viendo en la lámina anterior, baja de 20, miren bien, como les señalo ahí en la figura, baja de 20 a 10 dólares, la cantidad de cortes demandada aumenta ¿de cuánto? Aumenta de 0 a 5. Ahí como les puse en la figura. Bien, acuérdense que cuando hablamos de aumento de demanda son cortes por hora. En este intervalo de producción, el ingreso marginal es positivo, ¿sí? El ingreso aumenta y tenemos ahí una gráfica que me muestra que el ingreso está aumentando y la demanda de cortes de cabello es elástica. Mira que el precio de un corte baja de 10 dólares a 0 dólares, la cantidad de cortes demandada aumenta de 5 a 10 por hora. En este intervalo de producción el ingreso marginal es negativo, tal y como se ve en la gráfica, y el ingreso total disminuye. Allí está colocado que el ingreso disminuye. Ok. La demanda de cortes de cabellos en ese ejemplo es inelástica, como ya lo mencionamos anteriormente. A manera de resumen, como para entender un poco estos conceptos que a veces tienden a mezclarse y por lo tanto a perder su objetividad, en la gráfica observamos que la curva de demanda, ustedes ya saben que la curva de demanda es la curva que dice allí D,
y la curva de ingreso marginal, se la señalé al principio, tiene un intervalo, esos intervalos son de 0 a 5 cortes de cabello por hora, y vamos a relacionarlo con lo que mencionamos en el gráfico A, es decir, la elasticidad, aquí está, la demanda es elástica dentro de ese intervalo, de 0 a 5 cortes de cabello por hora, hay una reducción del precio, que es lo que hace, aumenta el ingreso total, por lo tanto el ingreso marginal es positivo. Vean cómo les hago la flecha que indica que es elástica, cómo indican las barras de color azul, por lo tanto la demanda es elástica. Ahora, a 5 cortes de cabello por hora, el ingreso total está en su nivel máximo. Coloquemos una línea que guíe al nivel máximo, ¿ok? El ingreso marginal, ¿cuánto es? Es de 0, por lo tanto la demanda tiene una elasticidad unitaria. Ahí estoy colocando la relación. Y por último, en el intervalo que va de 5 a 10 cortes de cabello por hora, una reducción en el precio disminuye el ingreso total, por lo tanto, el ingreso marginal es negativo. Veamos la relación. Allí está, tal y como lo indican las barras de color rojo entre un gráfico y otro, y la demanda que es aquí es inelástica. Ahora tenemos las decisiones de producción y de precio. Este punto es importante puesto que las empresas que están colocando un tipo de monopolio tienen un poder de decisión de colocar un precio único para todas las demás empresas, pueden encontrar aquí cuál es el mayor beneficio, hablando de utilidades económicas, a eso me refiero, cuando analizan los diferentes niveles de precios, midiendo sus diferentes niveles de costo total a cada uno de esa cantidad demandada. Para expresarlo o para entenderlo de una mejor manera, coloquemos la siguiente tabla. Pero antes de analizarla, expresemos el concepto teórico. La decisión de producción y precio en un monopolio establece su precio y su producción a los niveles que maximicen sus utilidades económicas, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, para determinar este nivel de producción y el precio, es necesario analizar primero el comportamiento de los ingresos y los costos a medida que varía la producción. Ahora, los monopolios no son distintos a las restricciones que tiene la competencia perfecta. Es decir, un monopolio también enfrenta los mismos tipos de restricciones tecnológicas y los costos que poseen las demás empresas que son competitivas. Por lo tanto, sus costos, me refiero al costo total, al costo promedio y el costo marginal, se comportan igual que los de una empresa en competencia perfecta. Si ustedes recuerdan en el video anterior, cuando analizamos las empresas de producción de camisas, el comportamiento de los costos es similar, ¿sí? Y sus ingresos, me refiero al ingreso total, al precio y el ingreso marginal, también se comportan igual como lo analizamos en la competencia perfecta. Por eso es que la tabla que está allí me proporciona información sobre los costos, sobre los ingresos y sobre las utilidades económicas del ejemplo que estábamos haciendo de la peluquería Renata. Bien, ahora analicemos esta tabla. En esa tabla está el costo total, vamos a encerrarlo para no perdernos, ahí está el costo total, y también muestra el ingreso total, vamos a encerrarlo, ahí está, el ingreso total. Estos se incrementan a medida que aumenta la producción, pero ¿qué costo total aumenta? Dese en cuenta que la diferencia entre el aumento que tienen es que el ingreso total se incrementa a medida que aumenta la producción. Fíjense en el renglón del ingreso total, va de 18, 32, 42, 50, ¿sí? Pero lo hace de manera, digamos, decreciente. ¿Por qué? Porque al principio su aumento es de 18 a 32, es de 14, pero al final es de apenas solamente de 2, de 48 a 50. Por eso que su crecimiento es decreciente. En cambio, el costo total lo hace a una tasa creciente. Fíjense que primero aumenta de 20 a 21, pero después aumenta al final de 40 a 55. Entonces, la diferencia es lo que hace expresar el tipo de crecimiento que tienen cada uno de estos ingresos totales y costos totales. ¿Correcto?
Entonces ya sabemos que el ingreso total lo hace o crece de forma decreciente, mientras que el costo total aumenta con una tasa creciente. Bien, las utilidades económicas, que las encierro ahí al final de la tabla, son las mismas que el ingreso total menos el costo total. O sea, ese es el cálculo matemático. Ustedes lo que hacen es restar el ingreso total menos el costo total y eso tienen el resultado, la utilidad económica. Pero fíjense que esta va aumentando a niveles pequeños de producción y alcanza un máximo, es decir, cuando llega a 12 y nuevamente disminuye cuando pasa de esa cantidad. Entonces, ¿cuál es la utilidad máxima que se presenta en esta tabla? Como ya les mencioné, y está con rojo, pero igual vamos a encerrarlo, es de $12. ¿Cuándo ocurre esa utilidad máxima? Cuando la peluquería de Renata hace 3 cortes de cabello, encerremos allí, hace 3 cortes de cabello a $14 cada uno. Entonces, si vende 2 cortes de cabello, vámonos a este renglón que está acá arriba como para ver el contraste. Si vende 2 cortes de cabello a $16, es en el renglón que les acabo de encerrar de color azul, a $16 cada uno, o 4 cortes a $12, vámonos al renglón de abajo, este que está aquí, en cualquiera de ellos. ¿Qué significa estos dos extremos? De que su utilidad económica, ¿de cuánto va a ser? Sea a $16 o sea a 12, su utilidad económica siempre va a ser de $8. De tal forma que este cuadro de producción y precios le permite a cualquier negocio, en este caso estamos analizando el negocio de cortes de cabello, llamado cortes de cabello de Renata, le indica de que la producción más eficiente es aquella en que su precio es de $14 por cabello y cuando existe a ese precio una cantidad demandada de 3 cortes de cabello por hora. Ahí alcanza su máxima utilidad, nada más y nada menos. ¿Ok? Eso se representa fácilmente en la gráfica que tienen en pantalla. Listo, es lo que queríamos expresar de esta tabla. Continuemos. Ahora, está la comparación entre el monopolio y el precio de la competencia. ¿Qué vamos a indicar aquí? Bueno, que el ingreso marginal, lo que vamos a colocar esta gráfica que me va a permitir mejorar esta explicación. El ingreso marginal o la competencia entre el monopolio, imagine usted que en una industria hay o están integradas por muchas empresas, ¿bien? Muchas empresas pequeñas que operan en competencia perfecta. Llega una empresa que, digamos, la compra o las compra a todas y crea un monopolio. Entonces, estoy resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora para entender la comparación entre el monopolio y la competencia perfecta. Entonces, llega esta empresa nueva, compra todas las que existen, crea el monopolio. Viene la primera pregunta. ¿Qué pasa con esta industria? ¿Sí? También nos podemos preguntar, ¿el precio subirá o bajará? ¿La cantidad producida aumentará o va a disminuir? ¿Las utilidades económicas se incrementan o disminuyen? ¿Qué situación será eficiente? ¿La primera donde había mucha competencia, muchas empresas, o la nueva en donde solamente existe el monopolio como tal? ¿Sí? Una empresa que domina todas las demás. Estas son las preguntas que voy a tratar de responder con la gráfica que está allí en pantalla. Entonces, la gráfica que me dice, me muestra el mercado que vamos a analizar acerca de el monopolio y la competencia perfecta. Fíjense ustedes que ahí estoy nombrando, perdón, la figura nombra en primera instancia la competencia perfecta y luego el monopolio. Pero ¿cómo llegó a esta evolución? Bueno, iniciemos nombrando lo más básico, es que la curva de demanda, ahí está la curva de demanda, esa curva es independiente, es decir, va a ser la misma tanto para la competencia perfecta como para el monopolio. Es totalmente independiente de cómo se organice la industria. Pero la oferta y el equilibrio, en cambio, sí son distintos en un monopolio y en un mercado, digamos, de bastante competencia o de competencia perfecta. Analicemos primero el caso de la competencia perfecta, ese que estoy encerrando allí con rojo. En este escenario, cuando el mercado estaba compuesto por muchas empresas pequeñas,
en perfecta competencia, digamos, la curva de oferta del mercado es O. Vamos a señalarla, ahí está, es O. Esta curva de oferta se obtiene al sumar ¿qué cosa? Al sumar todas las curvas de oferta de todas las empresas individuales que existían en el mercado. Entonces, en competencia perfecta, el equilibrio, vamos a señalar el equilibrio, ahí está, en ese punto amarillo, ocurre cuando se intersecta la curva de oferta y la curva de demanda. ¿Qué pasa en ese curvo? Bueno, la cantidad producida por la industria es Q sub C, ahí está, y el precio es P sub C, ahí también está señalado. Cada empresa toma el precio P sub C y maximiza sus utilidades al generar la producción a la que su propio costo marginal se iguala al precio. Ahora, debido a que cada empresa representa una pequeña parte del total de la industria, no hay incentivos para que cualquiera de ellas intente manipular el precio variando su producción. Sin embargo, ¿qué pasa en este mercado de competencia perfecta? Vamos a suponer que una sola empresa adquiere a todas las demás de la industria, tal y como les mencionaba al principio de esta lámina. Entonces, los consumidores no cambian, por eso ustedes les indiqué al principio que la curva de demanda es independiente de cómo se organice la industria. ¿Por qué? Porque em, los, los compradores son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces no cambia. Por lo tanto, la curva de demanda del mercado permanece igual que en la competencia perfecta. Sin embargo, ahora que estamos ingresando a este mercado, un monopolio, este interpreta esta curva de demanda como una restricción al precio al que puede vender su producción. Por lo tanto, la curva de ingreso marginal del monopolio es la que voy a señalar a continuación, que está por debajo de la curva de demanda. Bien, el monopolio, ¿qué quiere hacer? Bueno, quiere maximizar sus utilidades. ¿Cómo lo hace? Al producir la cantidad a que el ingreso marginal es igual al costo marginal para encontrar la curva de costo marginal de monopolio. ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, primero que en la competencia perfecta, la curva de oferta de la industria es la suma de todas las curvas de oferta de las empresas que integran dicha industria, las curvas que integran ese sector. Bien, también hay que recordar que la curva de oferta de cada empresa es al mismo tiempo su curva de costo marginal. Por lo tanto, cuando la industria es controlada por una sola empresa, la curva de oferta de la industria competitiva se convierte en la curva de costo marginal del monopolio. ¿Sí? Ahora, para que no se olvide de este concepto, la curva de oferta se va a denominar curva, ahí se lo señalo. ¿Sí? La curva de oferta va a ser igual a la curva del costo marginal del monopolio. Correcto. Entonces, la producción a que el ingreso marginal, en este caso, es igual al costo marginal. Por lo tanto, en este escenario va a ser la producción Q sub M. Ahí lo estoy encerrando en un cuadro de color verde. Esta producción es más pequeña que la producción competitiva que tenía una producción Q sub C. Entonces, el monopolio en este escenario lo que hace es cobrar el precio P sub M, que también le estoy señalando ahí con una línea verde, el cual es, por lógica, vean ustedes que es más alto que el precio sub C que habíamos establecido. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos indicar? Que en comparación con una industria perfectamente competitiva, un monopolio de precio único restringe su producción y cobra ¿qué cosa? Un precio más alto, un precio más elevado. ¿Correcto? Ahora, como se ha podido ver, el monopolio lo que hace es generar una pérdida que es irrecuperable, que por esta misma razón lo hace ineficiente, pero el costo social del monopolio es incluso superior a la pérdida, digamos, irrecuperable, debido a una actividad denominada búsqueda de rentas, que lo acabo de colocar en pantalla. Cualquier excedente, me refiero a excedente del consumidor, excedente del productor o utilidad económica, se conoce como renta económica e incluso se puede decir también como un beneficio económico. La búsqueda de rentas es cualquier intento por obtener riqueza
apropiándose de una renta económica. También hasta ahora hemos visto que un monopolio obtiene sus utilidades económicas quedándose con una parte del excedente del consumidor. Esto es, al convertir el excedente del consumidor en utilidades económicas. Por lo tanto, cuando el monopolio busca utilidades económicas, lo que en realidad hace es buscar rentas, no hace otra cosa. Es el intento de adueñarse del excedente del consumidor. Quienes buscan obtener rentas lo hacen principalmente de dos maneras o por dos formas. Estas pueden ser, la primera es cuando se compra o cuando puede comprar un monopolio. Y la segunda es cuando está en la capacidad de crear el monopolio. Hablemos de la primera, de cuando se compra un monopolio. Cuando una persona desea hacerse de rentas económicas mediante la compra de un monopolio, ¿qué es lo que hace? Busca uno que esté a la venta a un precio menor que sus actividades, que sus utilidades económicas. Es decir, un ejemplo de este tipo de búsqueda de renta es el comercio de licencias para taxis. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque algunas ciudades regulan las operaciones de los taxis. La ciudad lo que hace es restringir tanto las tarifas como el número de taxis que pueden operar en ella, de modo que la operación de un taxi da como resultado una utilidad económica o renta. Si una persona quiere operar un taxi, ¿qué tiene que hacer? Pues lógicamente en este escenario debe comprarle una licencia a alguien que ya la tenga. ¿Ok? Entonces con eso analizamos la compra del monopolio. Ahora, la otra forma de buscar renta es con la creación de un monopolio y es la búsqueda de rentas mediante la creación de un monopolio, sobre todo una actividad, digamos que aquí influye mucho el tema político, ¿sí? Asume la forma en que el gobierno, sea este cualquiera de sus secciones, municipios, prefecturas, etcétera, y se ven los intentos que estos procesos políticos pretenden influir para sus beneficios personales, sus beneficios propios. ¿Sí? Con tal de lograr esta influencia, hay quienes hacen inclusive desde el aspecto político aportaciones a campañas electorales. ¿A cambio de qué? Por supuesto, de un apoyo legislativo, intervienen en forma directa sobre los resultados de, de un político. ¿Cómo lo hace? Pues mediante publicidad en los medios o busca un contacto más directo con políticos y con burócratas. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo de creación de monopolio, o en este escenario de creación de monopolio, un ejemplo creado de esta manera puede ser las restricciones impuestas por algunos gobiernos a la cantidad que se puede importar de ciertos tipos de productos. El ejemplo de Ecuador, que no es lejano o no difiere tanto de los demás países sudamericanos, puede ser, por ejemplo, las importaciones de vehículos, de automotores. Entonces, eh, hay ciertos apoyos a candidaturas políticas en donde lo que hacen es aportaciones para influir en las elecciones de tal forma de que si su candidato al que están apoyando estas empresas ganan, obtienen el resultado deseado, pues coloquen restricciones, coloquen ciertas barreras que impida que se importen, para el ejemplo que estamos dando, se importen vehículos de manera directa, obviamente con los beneficios que el usuario final podríamos obtener, que son obviamente precios más bajos, digamos, mejor calidad en lo que se compra. Hay mucha diferencia entre el mercado automotriz europeo y el mercado automotriz sudamericano, especialmente el ecuatoriano, en donde lógicamente, y ya como ustedes conocen, hay bastante monopolio porque han creado ese monopolio. Entonces, con este pequeño ejemplo, hemos ilustrado la búsqueda de rentas, lo que se refiere a cómo se crea un monopolio. Bien. Para poder reforzar los contenidos, van a realizar estos talleres y presentarlos en el horario que corresponde. Bien.
Hasta aquí hemos visto en este capítulo que el monopolio es ineficiente porque con él el beneficio social marginal excede el costo social marginal y hay una pérdida irrecuperable, es decir, una pérdida social. Sin embargo, también proporciona una redistribución de los excedentes. También nos hemos fijado que esta porción de pérdida del excedente del consumidor no es una pérdida para la sociedad, sino una redistribución de los consumidores hacia el productor monopolítico. ¿Sí? De tal forma que hasta este punto las barreras de entrada crean monopolios, pero no existen barreras que impidan participar en la búsqueda de rentas, como lo mencioné en la última de las láminas, pues la búsqueda de rentas es como la competencia perfecta. Si hay utilidades económicas disponibles, un nuevo buscador de rentas tratará de adueñarse de parte de ellas o quizás de total de ellas. Y la competencia entre los buscadores de rentas eleva el precio que debe pagarse por un monopolio hasta el punto en que operar un monopolio solo permita obtener utilidades económicas iguales a ceros al buscador de rentas en este caso. Bien, entonces en este video hemos considerado exclusivamente el monopolio de precio único, por eso les indicaba que esta es la primera parte, pues hay otros monopolios que operan con un precio que no operan con un precio único como vimos hasta ahora, sino que operan con varios precios, es decir, hay una discriminación de precios, pero eso lo veremos en una siguiente ocasión. Gracias por su atención.